77. Profundizándonos en el corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. Y el atributo que estamos comentando es la sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es la responsabilidad de la iglesia, pero que debe ser a través de ese conocimiento, de esa convicción, de esa sabiduría que procede de Dios, marcando y remarcando que Dios es sabio y que lo que Dios dice, lo que Dios plantea, es lo mejor para cada uno de nosotros y también para los que nos rodean. Veamos un ejemplo. Dios le dice a una joven creyente: no sigas a ese joven incrédulo. De alguna manera esta joven percibió. Ella persiste y va a Dios llorando. Dios solamente le dice: tú ya sabes. Y entonces le muestra 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero a pesar de eso, esta joven se levanta y dice: no, Dios, no lo voy a dejar. Se compromete con ese joven, tomando su propia sabiduría, su propia opinión. Y el joven, después de casarse, de unirse en matrimonio con la joven, se rehusó a asistir a la iglesia. Se rehusó a seguir la vida en Cristo que la muchacha le presentaba y vivía. Dice el testimonio que desde entonces la vida de la joven se convirtió en un infierno. Un poco tiempo más adelante, el joven, el esposo, la abandonó y la dejó con hijos. Ella va al pastor con un corazón destrozado. Le pregunta al pastor, ¿qué puedo hacer? El pastor no quiso confrontarla, según el testimonio, para no herirla más. Ella debió recordar que la sabiduría de Dios le dijo: no te cases con esa persona incrédula. Ella no quiso escuchar esa sabiduría. Más bien, decidió actuar bajo su propia sabiduría, su propia cuenta. Esta es la diferencia de mucha gente entre un avivamiento espiritual y una muerte espiritual. También es la diferencia
entre una vida llena del Espíritu Santo y una vida llena de ego. Aquí es importante detenernos a preguntar, ¿qué sabiduría está dirigiendo nuestra vida? En todos los tratos providenciales de Dios con uno, se debe tomar posición y que sea la sabiduría divina. Cuando las cosas parecen andar mal para uno, muchas veces en lugar de creer que andamos mal, se cree que se anda bien. Uno debe decidir entre creerle lo que Dios dice. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Uno tiene que decidir si se va por el propio camino o se decide ir por el camino de Dios. Si se confía plenamente en la sabiduría de Dios, el Señor promete lo que dice Isaías 42:16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llamas. Estas cosas les haré y no los desampararé. Si decidimos confiar en Dios, Dios nos conducirá hasta el fin. Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios nos introducirá en un hermoso lugar. El Señor nos enriquecerá con tesoros del cielo que nunca mueren. Estamos hablando de quien decide la sabiduría de Dios, quien decide encargarle la vida a Dios y confiar en la sabiduría de Dios. Pero por otra parte, si se prefiere el propio camino, el Señor nos va a dejar que forjemos nuestro propio camino. Como diríamos por ahí, nos va a dejar ser. Y permitirá que se experimenten las consecuencias. Y aquí hay un punto muy importante. Tenemos que decidir. No podemos quedarnos neutral. Tenemos que decidir seguir nuestros planes y ambiciones o tomar el camino y propósito de Dios. Pero debemos entender que si seguimos nuestros planes, ponemos en peligro todo lo que somos y que hemos recibido de parte de Dios. Pero si decidimos seguir los planes de Dios, obtendremos abundante vida
como dijo Jesús. Que Dios nos bendiga.